dejamos de saber cuál es nuestra esencia, por decirlo de alguna manera, y empezamos a vivir desde lo que hacemos, lo que logramos, lo que producimos. En ese silencio logramos escuchar lo que el ruido no nos deja oír. ¿Qué? Muchas veces el descanso sentimos como que nos lo tenemos que ganar al estar cansados. Si no paras, no vas a terminar nunca de apagar incendios, porque es enfrentarte a la realidad sin anestesia. La anestesia es ese hacer constante. Un ratico para hablar de humano a humano. Mi nombre es Paula Rosales y esto es Conexiones Profundas Podcast. Hola, bienvenidos como siempre a este espacio que es de humano a humano, es de mí para ustedes, de ustedes para mí, de mí para mí. Y estoy feliz de este nuevo episodio. Ya vamos como a un tercio de la temporada y es que el tiempo pasa volando. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente... Es que qué tema no me parece fascinante de los temas que tocamos acá. Y en este tema vamos a hablar de algo muy personal. Yo siempre he sido una persona muy activa. Me gusta estar en movimiento, soy una persona muy enérgica, estoy creando, haciendo y eso está súper bien visto. Eso normalmente ha sido muy valorado, entonces a mí me han admirado muchas personas y me han como piropeado diciéndome que tan tesa, que tan chévere, que pues como que me admiran eso. Y hoy como que quiero mirarle las dos caras a la moneda. Hoy vamos a hablar de eso porque entonces yo también a nivel personal he valorado mucho eso. Me ha encantado el movimiento, me encanta el dinamismo, la rapidez, me aterra la quietud, pero la vida me puso un pare y la vida me ha empezado a decir, Paula, necesitamos un poco más de calma, necesitamos un poco más de pausa, necesitamos también descanso, ir más lento. Y les digo, pues que eso a mí me cogió, como ¿qué? Y me ha dado súper duro. Entonces es un tema que no lo traigo aquí como un tema que ya pasó y que les vengo a contar en reversa lo que viví, sino un tema que estoy trabajando. Un tema que vengo trabajando un tiempo, que claro que llevo un camino ya, que voy a hablarles de eso también, pero también voy a hablarles desde cómo estoy viviendo ese camino hoy. Entonces este episodio es mucho para mí, muchas de las cosas que voy a hablar acá las quiero escuchar yo, las necesito escuchar yo, pero también sé que a muchas personas les va a servir, se van a sentir identificados o van a sentir realmente que esto como que les pica, esto les cuadra por ahí a ustedes. Entonces así damos inicio a este nuevo episodio de Conexiones Profundas Podcast y como siempre nos seguimos viendo todos los martes 6 p.m. en mi canal Paula Rosales Oficial en YouTube, Spotify o buscándolo como Conexiones Profundas Podcast. Y así entonces comenzamos y lo primero es, venga, eso que estábamos hablando. Nos enseñaron a admirar eso, a admirar el que va rápido, el que tiene muchos pendientes, el que está muy ocupado, lo relacionamos con mucho éxito, con ser una persona importante. Tiene mucho que hacer, es muy importante, están muchos proyectos, qué chévere, ¿cierto? Como que lo vemos muy positivamente. La persona que va rápido, que tiene mucho que hacer, que está muy ocupado, que tiene una tarea, una lista de tareas y de pendientes muy larga. Y eso es lo que nos hemos acostumbrado. Y por el contrario, nos acostumbramos a no ver también visto el detenerse, el parar. Cuando alguien dice que, no sé, que está descansando, es como, no tiene suficiente, no hace suficiente. Pero además de no hace suficiente, también pensamos, se está quedando atrás. Y a veces no es algo que exterioricemos, puede que sí, y que juzguemos, pero a veces es más un pensamiento que tenemos y hacia alguien que vemos o hacia nosotros. No, no tengo nada para hacer. Y puede que lo pienses conscientemente o que digas, no, necesito hacer algo. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo me ocupo? Porque esa quietud además nos empieza a picar. Yo empecé por eso, yo me empecé a cuestionar por qué la quietud me generaba sentimientos tan raros, que a mí me pasaba que empezaba como, no sabía describirlo, eso fue lo primero, pero yo sentía que era algo parecido a tristeza, era como
yo no identificaba lo que me pasaba en la quietud, porque cuando era una quietud buscaba, no sé, yo me iba a meditar o iba a naturaleza, era delicioso, pero cuando como que el entorno me implicaba quietud, no sé, hoy no tengo nada para hacer o me cancelaron una sesión, pues, y era como que salió de mis planes, como que llegó, entonces yo decía, qué raro. Cuando, por ejemplo, el proyecto que les conté, entonces vino un cambio de actividad, era rara esas sensaciones. Entonces empecé a indagar esa quietud que me quería mostrar. Y ahí es cuando me di cuenta que es que desde chiquitos estamos en ese entorno de valoremos el movimiento y reforcemos negativamente la quietud. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo y relaciono y veo hoy en día que es como, ay no, qué niña tan activa, tan linda, tan inteligente, va a ser súper útil, qué bacano, como está jugando todo el tiempo. Pero en cambio un niño sin jugar, no sé qué le está pasando o por qué no le pones una actividad, ¿cierto? Como que siempre pensamos que hay que estar en actividad. En mi caso personal, a mí me pasaba que yo estaba en cualta actividad, ustedes imaginen. Entonces yo estuve en deportes, muchísimos. Estuve principalmente en patinaje artístico, aquí les voy a contar un poquito de mi vida. Estuve en patinaje artístico, pero estuve en tenis, estuve en natación, estuve en teatro, estuve en chalanería, estuve, no sé si ya dije equitación, estuve en artes plásticas, ahí hacía creo que escultura y de pintura, no, o sea... Ustedes no se imaginan la cantidad de actividades que estaba en clases de inglés, estuve en muchas actividades de matemáticas, eh, y eso afuera se veía demasiado bien, era como, wow, qué niña tan inteligente que puede hacer tantas cosas, tan chévere, pero además para mis papás también era súper, uff, qué buenos papás, porque la mantienen ocupada, la tienen en un montón de clases y eso era súper bien visto. Entonces miren que para los chiquis, pero también para los grandes. Entonces es como que nos venimos criando con eso. Pero ahora más, incluso se los comentaba en estos días en las historias de Instagram, les decía, ahora, hoy en día, a mi edad o ahora como adultos, mmm, y quiero que, o sea, que tú lo puedas confirmar porque estoy segura de lo que voy a decir, y es, la pregunta es, ¿y a qué te estás dedicando? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y en qué andas en estos días? ¿O a qué estás? ¿En qué estás? Siempre es el hacer por el que nos preguntamos. Nos encontramos con una persona que no hemos visto hace mucho tiempo y esa es la pregunta que ronda por nuestra cabeza. Entonces ahí es donde realmente nos damos cuenta que nos estamos centrando completamente en el hacer. Así es como yo veo que realmente lo estamos premiando. La partecita del hacer, la partecita de ir rápido, de ser 24/7 disponibles, de hacer multitasking, de tener metas, resultados, cifras, avances. Eso es en lo que estamos muy concentrados y dándole mucho valor hoy en día. Pero entonces, la pregunta es, eso no es malo, eso no está mal. La pregunta es, ¿qué falta? ¿Dónde está el equilibrio ahí? ¿Cómo podemos darle valor a lo otro? ¿Y qué es lo otro? Lo otro es también el descanso. Muchas veces el descanso sentimos como que nos lo tenemos que ganar al estar cansados. Que tenemos que hacer demasiado para que llegue ese momento de relajación, de descanso. Y entonces es cuando yo digo, y siempre hablamos del balance, ¿cómo encuentro ese balance? En donde las dos cosas sean importantes, donde yo no me tenga que matar para poder descansar, sino que yo realmente entienda que las dos cosas son necesarias. El descanso lo hemos relacionado demasiado con pérdida de tiempo. Y no solo el descanso, el silencio con incomodidad, el no hacer con vagancia. Y algo que me inquieta mucho es el no tener las cosas claras con debilidad. Que el no tener las cosas claras nos pasa a todos, pero tener la valentía de decirlo, wow, creo que es justamente valiente, es todo lo contrario de debilidad. Entonces creo que tenemos como unos conceptos un poco distorsionados, entonces qué rico empezar a reevaluar esas cosas, qué rico empezar a entender cómo las dos cosas son importantes. Entonces ahí pasó algo que yo dije, ven, espérame un momentico, en mi proceso personal, yo me empiezo a dar cuenta que el descanso es importante,
que no implica vagancia, que la quietud es necesaria, es positiva, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero para qué sirve? Pero, o sea, ¿cómo? Porque, imagínense, como esto es un camino. Por ejemplo, estos días me pasó, estoy yendo a se llama un social, y es un tema de baile, ¿cierto? Entonces vamos los martes. Y resulta que allí, este martes decidí no ir. Y decidí no ir porque me sentía cansada. Pues no quería, no estaba como de ánimo, no tenía energía. Pero no porque como que hubiera hecho mucho, no sé, en el día o el fin de semana o algo, sino no, yo no tenía energía para ir allá. Y como que le conté a un compañero que no iba a ir, o que no había ido, porque realmente le conté fue el otro día, y me dice, ¿por qué no fuiste? Yo me sentí con esa necesidad de justificar que yo estaba cansada. Entonces inconscientemente me salió, entonces avancé un poquito y fui capaz de decir, no le dije como no estaba en una reunión, tenía un compromiso, no. Yo fui capaz de decir que es que estaba cansada, que el cuerpo me pega descanso. Pero yo tuve que agregar ahí un poquito más y yo le dije como pues y en el día no tuve tiempo de descansar, algo así dije. Y yo como, ay, Paula, vamos pasito a pasito. Porque esto es un proceso, entonces eso es entender que hace parte de, sino que como está visto mal internamente y está visto mal afuera también, muchas veces lo queremos adornar, ese descanso, esa pausa. Entonces yo he querido entender para mí misma y por eso digo, este episodio es muy necesario para mí y espero que esa respuesta de para qué sirve la quietud también te llegue mucho a ti porque es una nueva forma de ver la quietud. Y en esa nueva forma entonces encontré, pues he ido encontrando razones, motivos, formas, cosas para las que nos funciona la quietud. Y que me han hecho mucho sentido, porque no simplemente es que el cuerpo te lo pides como, dame más. Y ahí ya saben que me gusta profundizar. Y en ese dame más es que quise darle otra mirada y encontré una que me fascinó. Puede ser de mis preferidas, creo yo. Y es que en ese silencio logramos escuchar lo que el ruido no nos deja oír. ¿Qué? ¿Y qué es eso que el ruido no nos deja oír? Son esas voces profundas, y esas voces profundas son esa sabiduría interna, es el cuerpo cuando nos habla, y es la intuición, que muchas veces decimos, no, a mí la intuición no me falla mucho, o cómo entiendo si mi intuición es real, o si es un pensamiento, o si es un miedo, cómo identifico esto. Pues parte de eso es la quietud, es la pausa, es la calma, es el descanso, ahí es cuando se escucha con mayor claridad. Entonces dije como, qué potente porque es como que nos logra dar una dirección. Pero además entendía que al estar en acción, acción, lo que llegamos es a vivir en la reacción. O sea, yo estoy actuando y estoy reaccionando. Pero cuando yo logro también tener momentos de pausa, logro vivir desde la intención. Y ahí me pasaba un ejemplo súper claro. En estos días con una consultante, estaba llena de muchas cosas, y me decía como, no sé para dónde más coger, o sea, era una locura, realmente su situación tenía como muchos temas. Como que la mayoría de áreas de su vida estaba siendo afectada, le llegaba un tema por un lado, por el otro, estaba siendo como bombardeada. Y yo sé que en esos momentos a veces es muy difícil parar. Es muy difícil parar porque estás como apagando incendios. Pero llegó un punto donde le dije, Fulanita, si no paras, no vas a terminar nunca de apagar incendios porque vas a estar todo el tiempo en eso. Necesitas entender en este momento hacia dónde quieres como conectar tu intención, hacia dónde quieres ir, qué es lo primordial, cómo seguir direccionándote. Porque entonces lo que pasa es que estamos como unos locos. Eso nos pasa a todos en muchos momentos de nuestra vida. Entonces cuando estén así, también me lo digo, parar, pero parar real. Darte ese instante, desconectarte de esa cantidad de cosas para poder conectarte contigo, porque ahí va otra de las razones que encontré la quietud súper importante, y es cuando estamos así
nos perdemos de nosotros. ¿Cómo así? Eso se escucha demasiado, porque es perderse de uno. Y uno se puede perder de muchas maneras de uno. Pero una que me pareció muy clara es esta de la acción, porque dejamos de saber cuál es nuestra esencia, por decirlo de alguna manera, y empezamos a vivir desde lo que hacemos, lo que logramos, lo que producimos. Y ahí me llegó una frase que decía como, sería suficiente incluso cuando no estuvieras haciendo cosas extraordinarias. Y muchas veces yo, a nivel personal, me he dado valor por las cosas que hago o logro. Y me gustaría que tú también te lo preguntaras. Por ser, eres suficiente, eres valioso para ti. Porque más allá que incluso para la sociedad, es para ti, que es el primer paso. Para entender entonces quién eres tú. Y en ese camino de encontrar más motivos, razones, entender un poco más la importancia de la quietud, encontré una que me gusta, porque saben que me gusta la naturaleza y la pude evidenciar ahí. La naturaleza nos muestra mucho de lo que es la vida. Y hay momentos en donde se necesita la quietud para poder germinar, para poder madurar. Necesitamos como a veces espacios para integrar lo que va pasando afuera. Cuando vamos en acelere, ni nos damos cuenta cuál fue el aprendizaje de las cosas. Entonces es importante parar, procesar, replantear, en calma, en pausa. Y ahí sí, llegarán momentos de otra vez actividad. Y ese momento de germinar, ese momento de madurar, va de la mano, en esa quietud, de vivir presente. Porque si algo, y creo que ese es otro tema que vengo trabajando. Ustedes saben que yo me mantengo evaluándome. Entonces en eso hace que yo todo el tiempo esté como pensando qué me está pasando, qué estoy sintiendo, por qué esto, por qué aquello, introspectando muchas cosas. Y otra de las cosas que he venido analizando mucho, y creo que podemos hacer otro episodio de eso porque no me voy a alargar, pero que sí lo voy a mencionar acá, y es, a veces en tanta acción, cuando estamos en acción constante, eso nos lleva a no vivir presente, porque es una manera de evitar. ¿Y evitar qué? Sentir, pensar, ser. Entonces estamos haciendo. Y por eso es que muchas veces las pausas se vuelven incómodas. ¿Se acuerdan que les hablaba de eso al principio? Como que yo empezaba a sentir que esa quietud, por ahí fue que fui llegando a eso, que esa quietud me generaba como una emoción no tan agradable para mí, que estaba evitando sentir, que estaba evitando pensar. Entonces, si te cuesta la quietud, ese puede ser un camino que puedas cuestionarte. ¿Será que estoy evitando algo? Y muy probablemente la respuesta no va a estar así tan inmediata. Puede que sí, pero lo más probable es que no. Porque yo en un principio decía, en absoluto no estoy evitando nada. Pero me tocó profundizar mucho para entender que sí, habían cosas que estaba evitando, es más, muchas. Porque estaban tan metidas, que me tocó escarbar bastante para poder encontrarlas, porque las había evitado mucho tiempo. Entonces qué rico que te encontraras tú también con esas cosas que hay que confrontar en algún momento. Y que justamente por eso es madurar, por eso es germinar, porque nos permite encontrarnos con eso y avanzar. Y claro que es incómodo, como estos procesos muchas veces lo son, por no decir que todos, pero la gran mayoría. Porque es enfrentarte a la realidad sin anestesia. La anestesia es ese hacer constante. Pero también es un momento muy humano, muy real. Y si tú estás aquí escuchando este episodio y escuchando este podcast, es porque te gusta lo humano, porque te gusta lo real, porque quieres conectar con esa parte también.
Entonces realmente hoy la invitación radica a, venga, yo analizo si yo cómo estoy recibiendo la quietud en mi vida. Yo qué tanto me estoy dando momentos de pausa real. No solo estoy descansando el cuerpo cuando se cansa físicamente, sino cómo estoy balanceando el hacer con el ser, el movimiento con la calma. ¿Cómo está eso? Porque hay algo también y es al final, hoy en día, esto es un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía valorar la quietud. En un mundo que va tan acelerado, que nos pide hacer, producir, generar, movimiento, energía, velocidad. Tú ser capaz de decir, yo quiero ir más lento. Yo quiero analizar esto un poco mejor. Yo quiero procesar esto. Yo quiero interiorizar esto. Yo quiero también darle gestión. Es valioso. Me parece muy valioso. Entonces qué rico que en un tiempo no nos tengamos que excusar por eso, sino que vamos poniendo nuestro granito de arena, tú, yo, para que eso cada día sea más posible, más viable, más normal, más común. Y para cerrar el episodio de hoy, me quiero ir con una apología, bueno, una metáfora, no sé si es una apología, que me gusta mucho porque han escuchado que dicen ningún marinero experto se hace en un mar en calma. Y sí, las tormentas realmente nos transforman. Pero es que el marinero también necesita un tiempo de calma para organizar los daños, para volver a poner todo en orden, para restablecer. Porque ningún marinero está ahí solo para luchar, sino que el marinero está también para poder mirar el horizonte. Entonces quiero que te quedes con eso, con la necesidad del movimiento, pero también con la necesidad de la quietud en nuestra vida. Y que analízate simplemente cómo estás tú, porque lo ideal es el balance. Entonces, ¿cómo estás tú? ¿Cuál te puede estar haciendo falta un poquito más? ¿Cómo logras equilibrar? ¿En qué momento necesitas más movimiento? ¿En qué momento necesitas más quietud? Pero no te olvides de ninguna de las dos y sobre todo no enjuicias ninguno de los dos. Yo estoy descubriendo, por decirlo así, la quietud en mi vida, dándole valor. Y lo que quiero llegar es a tener balance con ellos. Entonces hoy nos vamos así como en más calma en este episodio y nos veremos en una semanita. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Para mí me deja justamente en calma, me deja como introspectando todos estos temas, porque es algo que quiero interiorizar bastante y espero que para ti también sea así. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos. Chao, chao.